Con guión del propio Cobeaga y Diego San José, Pagafantas ha recibido el premio de la crítica y al mejor guión novel en el Festival de Málaga. La película, producida con la colaboración de Euskal Telebista, ha sido rodada íntegramente en Bilbao. ¡Acción! Necesitábamos una ciudad donde los bares cierran pronto y se folla poco. Sale con el hermano de Perianes. ¿Y tú? Bueno, eso va, pero si solo estamos hablando. Bilbao, vamos, era crucial porque esta historia no se podría entender en una capital como Madrid y todo eso. Ha sido como la confirmación, yo lo intuía por los rodajes de los cortos, que decía, jo, qué bien me lo paso en el rodaje. Será lo mismo cuando en vez de estar rodando 4 días, sean 7 semanas. Y ha sido así, vamos, cada día me despertaba 5 minutos antes de que sonara el despertador y iba silbando y cantando al rodaje. Ha sido una gozada. Tras la experiencia, Cobeaga prepara ya el que será su segundo largo, un trabajo sobre el que nos ha adelantado algunos detalles. Espero que el año que viene estemos rodando Retrasado, que es una comedia loca también. De igual manera que Pagafantas va sobre el amor no correspondido, esto sobre la amistad y la primera novia. Pagafantas, la ópera prima de Borja Cobeaga, ya está en nuestros cines. Si ella se vuelve para mirarte, es que está por ti. Destapa el Pagafantas que llevas dentro.